Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El futuro de Ecopetrol, tras los resultados históricos en materia financiera y operativa alcanzados por la compañía en el primer semestre de este año, la pregunta que surge ahora es ¿para dónde va la empresa? Analizaremos el tema con el propio presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón. Energía para todos los colombianos. En los últimos 2 años, más de 50.000 familias de zonas alejadas y de difícil acceso empezaron a recibir un servicio de energía permanente y confiable. Hablaremos de estos avances y de los retos pendientes con el director del IPSE, José Insuasti. Comenzamos esta emisión hablando de los resultados históricos alcanzados por Ecopetrol en materia operativa, en materia financiera durante el primer semestre de este año. La compañía sorprendió con este informe, pues en solo 6 meses inclusive ya superó todo lo logrado durante el 2021, que ya había sido histórico para Ecopetrol. Para hablar de este tema con todos los detalles, quiero hemos invitado esta noche a Signo Pesos al propio presidente de Ecopetrol, ingeniero Felipe Bayón. Ingeniero, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Ingeniero Bayón, debo confesarle que hoy me puse a revisar todos esos análisis que hacen las comisionistas de bolsa, los bancos, en fin, que analizan con mucho cuidado las cifras financieras de una compañía como Ecopetrol, y todos dicen que está en su mejor momento de la historia y que han sido los mejores resultados de todos los tiempos, y que es la empresa más grande, la más rentable, a la que mejor le está yendo. ¿Eso se logra solo por precio alto del petróleo y por precio alto del dólar, o por qué llegaron ustedes a esa situación? Pues Víctor, lo primero yo creo que es agradecerle a 18.000 empleados directos del Grupo Ecopetrol, un poco más de 80.000 contratistas, aliados, que todos los días trabajan para que la Iguana y la compañía y el Grupo Ecopetrol haga tantas cosas a lo largo y ancho del país y en los otros países donde opera. Y yo creo que, Víctor, efectivamente, el precio ayuda. Hemos tenido un precio que ha estado en $105, si uno mira los primeros 6 meses. El tipo de cambio también ayuda, y hay una gran cantidad de elementos adicionales, y voy a mencionar algunos. La producción está subiendo. En el segundo trimestre, 705.000 barriles, e inclusive le puedo contar que en el mes de julio, que es posterior a los resultados, pues es el mes siguiente al segundo trimestre, 712.000 barriles, o sea, la producción sigue subiendo. Desde el punto de vista de refinación, hemos tenido unos márgenes muy buenos y las refinerías con una carga de más de 365.000 barriles. El segmento de transporte con más de 1 millón de barriles diarios entre crudos en los oleoductos y también productos en los poliductos. ISA, 600.000 millones de pesos en términos de utilidad. Y si usted mira todas las filiales, todas las compañías del grupo están funcionando muy bien. Inclusive contarle, Víctor, que el Permian en Estados Unidos nos están dando o nos está permitiendo tener unos resultados muy buenos. Entonces yo creo que todas las áreas de la compañía están funcionando bien, y si a eso le sumamos que en estos primeros 6 meses hemos podido ahorrar $1 billón, pues todo esto suma, Víctor. Claro. ¿Permian no es donde ustedes hacen fracking en el exterior? Así es, sí señor. Desde el mes de noviembre del 2019 estamos haciendo fracking en el Permian. Hoy tenemos 135 pozos. El Permian es una asociación que tenemos con Oxy, está produciendo más de 50.000 barriles. Nos ha permitido subir las reservas. Tiene unos costos de levantamiento que son muy bajos, $3.50 por barril. Tiene el margen EBITDA más alto de la compañía, 88%. Y pues aprovecho, Víctor, y le cuento, desde que arrancamos en noviembre del 19 hasta hoy, en términos de EBITDA, nos ha dado más de $525 millones. Entonces es un negocio que está funcionando muy bien. Tuvimos la pandemia en la mitad y nos ha permitido en 2 años y medio aprender muchísimo sobre los no convencionales. Ingeniero Bayón, 17 billones de pesos solo en un semestre. Estoy aquí refiriéndome, son muchas las cifras financieras de Ecopetrol, pero esa es la utilidad, la ganancia neta que llaman los analistas. ¿Hay algún antecedente en el mejor año
de Ecopetrol en la historia, ¿cuánto había conseguido? En promedio, ¿cuánto se gana? Como para dimensionar esa cifra, porque muchos dicen, no, esto es casi comparable a lo de una reforma tributaria la más ambiciosa que hemos tenido, o inclusive eso vale, por ejemplo, la primera línea del metro de Bogotá, que es el proyecto más ambicioso por estos días. Pues Víctor, efectivamente en el año 2021, en 12 meses, de enero a diciembre, la utilidad de Ecopetrol fue de 16.7 billones de pesos. Y este año 2022, de enero a junio, en tan solo 6 meses, logramos ya superar esa utilidad con 17 billones de pesos. ¿Por qué es relevante? Porque esa utilidad, y hay que cerrar el año obviamente, nos falta todavía el tercer y cuarto trimestre, pero el próximo año en la Asamblea General de Accionistas será decretado un dividendo que va a la nación, que es dueña del 88,5%, y también va a 254,000 accionistas. Muchos de ellos personas que tienen sus ahorros en Ecopetrol o a través de un fondo de pensiones. Entonces, es buena noticia. De hecho, Víctor, también recordar que este año ya pagamos el dividendo más alto de la historia, de 448 pesos. Entonces, la compañía está bien operacionalmente, desde el punto de vista financiero está muy bien. Y qué mejor que cuando la compañía le va bien, a sus accionistas también les vaya bien. Ingeniero, esta tarde me tomé un café por ahí con un analista y hicimos un cálculo de servilleta y decíamos, o él me decía a mí más bien, mire, si el petróleo se mantiene al precio de hoy, $100, y el dólar sigue en 4.000 pesos, un poquito por encima, muy posiblemente Ecopetrol, y pues no lo voy a poner a usted a especular sobre lo que pueda pasar porque no, hay mucha incertidumbre, ¿no? Pero es muy posible inclusive que Ecopetrol supere los 30 billones de pesos este año en ganancias. Independientemente de la cifra que sea, va a ser histórica, pero además, ingeniero, de los dividendos que le da a la nación en impuestos y en regalías, ese conjunto de plata, ¿cuánto puede sumar? Pues mire, el mejor año nuestro en términos de transferencias a la nación fue el 2019, antes de la pandemia. Fueron 26 billones de pesos. Eso incluye, como usted lo está diciendo, regalías, impuestos y dividendos. Hay que cerrar el año, pero definitivamente podría ser el próximo año un año muy interesante desde el punto de vista de transferencias a la nación. Y pues qué mejor que Ecopetrol siga contribuyendo para que esos recursos que se requieren para tantas cosas en el país, para tantos programas, pues puedan estar disponibles, pero dependerá, como usted bien lo dice, del cierre del año y las decisiones de la Asamblea General de Accionistas en el mes de marzo. Las decisiones de la Asamblea. Bueno, hasta ahí va Ecopetrol, ¿no? Hasta el mes de junio de este año. Ya nos adelanta usted algo de cómo va en julio. Pero ¿cuál es el futuro de Ecopetrol, ingeniero? Porque hay un cambio de gobierno que tiene digamos, algunas ideas, algunos planteamientos muy relevantes sobre el futuro de esta compañía. ¿Qué puede pasar de aquí en adelante? ¿Le preocupa algo? Pues Víctor, le cuento lo siguiente, que posiblemente los colombianos no lo conozcan en mucho detalle. Yo tuve personalmente la oportunidad y con varios miembros del equipo de Ecopetrol de estar en sesiones con el equipo de Empalme, del gobierno entrante. Y como le digo, personalmente estuve en unas 27 horas de reunión donde pudimos hablar de estrategia, de exploración, de producción, de refinación, de transporte, de comercialización, de gas. Hablamos también de la inversión social, de la inversión ambiental. Hablamos de todo el tema de tecnología, hablamos de ISA, hablamos también de los no convencionales, del fracking, un diálogo súper respetuoso, un diálogo muy constructivo en muchísimo detalle. Y yo creo que hemos podido entre ambas partes, ¿no? El equipo del gobierno entrante, nosotros, tener discusiones donde se comparten puntos de vista, se entiende ellos y nosotros conjuntamente, bueno, la relevancia de la compañía. Y el otro que le diría a Víctor es que Ecopetrol hoy tiene una estrategia al año 2040. La estrategia se llama Energía que Transforma. Y esa estrategia nos dice, o pues nos marca una senda, un camino que es, seguiremos muy atentos de los hidrocarburos, pues miremos que cada año aproximadamente entran como 1 millón de motocicletas al país, nuevas, matriculadas, 350,000 vehículos más o menos, y vamos a seguir proveyendo nosotros los combustibles, la gasolina, el diésel, el jet, los petroquímicos y el gas. Pero en el 2040, Ecopetrol será una compañía más grande, puede crecer un 40 o 50%, o sea, que el tamaño de Ecopetrol sea más grande y la mitad de la compañía en el 2040
sean negocios de bajas emisiones. Y de hecho, Víctor, le cuento, en estos días anunciamos que la vicepresidencia de gas que maneja la ingeniera Jamie Baez se convierte, se transforma en la vicepresidencia de soluciones de bajas emisiones, donde está el gas, biomasa, renovables, generación, hidrógeno, captura de carbono y todas esas nuevas tecnologías que van a permitir que Ecopetrol siga liderando la transición energética. Ingeniero, ¿usted va a seguir al frente de Ecopetrol? Pues Víctor, yo lo decía esta mañana temprano en algunas entrevistas que me hacían, la junta directiva de la compañía tiene la potestad de nombrar o remover presidente. Y será pues decisión de la junta directiva o será decisión del presidente de la compañía si quiere en algún momento irse. Y en ese sentido, pues esperar las decisiones. Yo creo que lo importante es que Ecopetrol tiene una estrategia muy sólida. Ecopetrol está entregando resultados como estos resultados históricos que hemos anunciado al mercado y que son pues los mejores desde el punto de vista del trimestre y desde el punto de vista de los 6 meses. Y lo importante es que Ecopetrol tiene un equipo humano de clase mundial. Las personas vamos y venimos en las organizaciones, Víctor. Y lo importante es que Ecopetrol, que está cumpliendo este mes de agosto sus primeros 71 años, siga siendo una compañía no solo fortalecida, una compañía que quieran todos los colombianos, sino esa compañía que lidere la transición energética. Ingeniero, usted dice Ecopetrol ya trazó una ruta en este momento al 2040. ¿Qué tanto se puede afectar esa ruta si se frenan nuevos contratos exploratorios en Colombia, como lo ha planteado el gobierno entrante, que al final va a ser el dueño de Ecopetrol, va a mandar sobre Ecopetrol? ¿Y qué tanto se puede afectar esa meta si no se permiten proyectos fracking en nuestro país? Pues yo creo lo siguiente, Víctor. Primero, yo creo que hay una coincidencia muy importante, y esto lo digo pues con todas estas discusiones que hemos tenido, en la necesidad de seguir garantizando el abastecimiento de los colombianos desde el punto de vista de crudos y desde el punto de vista de gas. Arranco por el gas. Hoy el gas lo tocamos 40 millones de colombianos todos los días y el gas tiene más oportunidades a nivel residencial, a nivel industrial, a nivel de transporte fluvial, por ejemplo. Entonces, ahí hay unas áreas de oportunidad muy grandes y desde el punto de vista de crudos, hoy estamos vendiendo, Víctor, 25% más gasolina y diésel que antes de la pandemia. Eso es una muy buena señal de recuperación. El país se está moviendo, el país está reactivado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 10, 15, 20 años que el país pueda tener sus hidrocarburos. Y en eso yo creo que hay una coincidencia. Y para eso, pues hoy tenemos un portafolio de exploración muy robusto. Anunciamos recientemente el descubrimiento de Uchuva con Petrobras, que nos tiene muy, muy contentos. Víctor, darle el dato que ese fue un contrato que se firmó con la ANH en el 2004. 18 años después le estamos dando muy buenas noticias al país con relación a una nueva provincia gasífera. Entonces yo creo que ahí hay muchas áreas de coincidencia, inclusive en todo lo que le contaba ahora de transición energética. Habiendo dicho eso, el fracking en particular, nosotros lo entendemos como un tema muy sensible para el gobierno entrante. Hemos tenido muchas discusiones técnicas de detalle, nos han pedido que sigamos teniendo conversaciones y también decirle que Ecopetrol históricamente ha sido así, hoy lo es y seguirá siendo respetuoso, absolutamente respetuoso de los marcos regulatorios existentes. Entonces, continuarán los diálogos. Ecopetrol pues tiene, digamos, un menú grande de oportunidades en términos de dónde puede ir a buscar hidrocarburos y demás, y esa es la idea de lo que vamos a seguir haciendo. Tengo un par de preguntas finales, ingeniero, pero me llamó mucho la atención, y ya que estamos hablando con usted sobre ese hallazgo, ese descubrimiento de la semana pasada en aguas profundas del Caribe colombiano, lo que usted acaba de mencionar, Uchuva 1. Y vi por ahí un trino del presidente Duque que decía, allá hay muchísimo gas, inclusive podríamos duplicar las reservas de gas del país. ¿Es tan grande ese yacimiento? Pues Víctor, yo le diría que estamos muy contentos, ¿no? Cuando hablo con los técnicos, con los exploradores, geólogos y geofísicos, desde el punto de vista de lo que puede representar, hay muy buenas señales. Habiendo dicho eso, nosotros estamos en esta asociación con Petrobras, una parcería, como la llaman ellos, en donde tenemos que hacer un trabajo conjunto, los dos equipos,
para definir exactamente, con toda la información que salió del pozo, que es muchísima información técnica, exactamente de qué estamos hablando. Pero las señales son muy buenas. Las señales son muy buenas. Petrobras también está, digamos, entusiasmado como lo está Ecopetrol. Y por eso hablamos de que se abre la posibilidad de una nueva provincia gasífera. ¿Qué viene hacia adelante, Víctor? Perforar un pozo adicional para que nos permita entender el tamaño, la dimensión, eso se llama un pozo delimitador, e inclusive pensar en perforar pozos adicionales por fuera de esta estructura principal, buscando nuevas acumulaciones de gas. Entonces se nos abre un panorama súper interesante, Víctor. En su momento hablaremos de volúmenes, de tamaños de oportunidad. Y lo otro, Víctor, que es muy, muy interesante, es que esto está muy cerca de la infraestructura. Si uno piensa, está a menos de 90 kilómetros de Chuchupa Ballenas, ahí en la costa, en La Guajira, está cerca de Santa Marta, está cerca de los gasoductos, entonces habría posibilidad de que en un desarrollo se puedan hacer conexiones relativamente rápidas. Ingeniero, la última pregunta ahora sí, sé que se tiene que retirar. ¿Qué está pasando? No sé si usted tiene alguna explicación de lo que esté pasando con la acción de Ecopetrol, porque hace 7, 8 años, cuando Ecopetrol no se ganaba ni la mitad de lo que se está ganando hoy, la acción tuvo máximos históricos, ingeniero, casi de 6.000 pesos, usted lo recuerda. Y hoy, en el mejor momento financiero de su historia, la acción está en 2.000, 2.200 pesos. De hecho, hoy fue la que más cayó en la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Por qué ese rezago entre, no sé qué interpretación tengan ustedes, entre los resultados, el momento financiero de la compañía y el desempeño de la acción? Yo creo que hay varias cosas, Víctor. Lo primero, hay un fenómeno general de acciones de la industria y que han caído durante las últimas semanas. En el caso particular de Ecopetrol ha habido una caída adicional y ha tenido que ver con incertidumbre que puedan tener los analistas, los inversionistas, los accionistas con el futuro de la compañía. Un poco lo que usted me preguntaba, bueno, ¿qué pasa con la exploración? ¿Qué pasa con el fracking? ¿Qué pasa con esa visión de Ecopetrol? Y yo creo que en la medida en que se puedan dar señales y vayamos contándole a los accionistas cómo están avanzando, por ejemplo, todas estas conversaciones, se va a ir despejando el panorama y eso va a dar tranquilidad. Y eso va a tomar algún tiempo. Hoy, puntualmente, Víctor, la acción cayó también porque el Brent cayó bastante. Fíjese que llegó, no sé exactamente en cuánto cerró, pero cerró menos de $95 y demás. O sea, hay una correlación también entre el precio del crudo, en particular el Brent, y la acción de Ecopetrol. ¿Qué esperamos? Y yo le digo, yo he visto la acción de Ecopetrol mucho más abajo de donde está. Sí. De hecho, tuvo unas caídas muy pronunciadas. Hemos visto recuperación. Yo creo que en la medida que avancemos con buenos resultados y con el manejo de estas incertidumbres que le estoy comentando, la acción tendría que subir. Pues ingeniero, felicitaciones, le transmito lo que han dicho muchos a través de redes sociales, analistas, es un muy buen momento para Ecopetrol, gracias por estos resultados y sobre todo gracias por explicárselos a nuestras audiencias aquí en Signo Pesos, seguiremos hablando, que tenga una feliz noche. Víctor, a usted muchas gracias y una feliz noche. Es el presidente de Ecopetrol explicándonos aquí la noticia más importante de las últimas horas. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere que el turismo en Colombia se recupera mejor y más rápido que en el resto del mundo. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. Una de las tareas más difíciles que deben adelantar los gobiernos es la de atender las necesidades más sentidas de las poblaciones alejadas y de difícil acceso. Llevarles soluciones energéticas, por ejemplo, es una de las más exigentes, pero también de las más satisfactorias. Doctor José David Insuasti, director del Instituto de Planeación de Soluciones Energéticas IPSE. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Muy buenas noches a usted y a todos los televidentes de Caracol. Muchas gracias por este espacio. Doctor Insuasti, ¿cuánto avanzamos en los últimos años en ese propósito de llevarle energía a esas personas que no están interconectadas con el sistema nacional? Bueno, como usted lo mencionó al inicio, la última milla es lo más difícil en el cierre de brechas de los servicios públicos. Cuando llegamos al gobierno, cerca de 500.000 familias no tenían servicio de energía eléctrica y el gobierno se planteó una meta de reducirla en un 20%, es decir, 100.000 hogares energizados al terminar el gobierno. A corte de 30 de julio son cerca de 90.000 usuarios que ya cuentan con el servicio de energía eléctrica, pero seguimos trabajando y dejamos una hoja de ruta de 50.000 usuarios adicionales
en ejecución y una base de proyectos que va a permitir que esta realidad energética para tantas familias que no tenían servicios puedan contarlo con él muy pronto. Me imagino que llevar, no sé, la infraestructura, los cables, todo lo que se necesita para que estos hogares tengan energía, eso debe ser algo muy costoso. No sé si usted tiene cifras de las inversiones realizadas. Sí, para llevarnos una idea, hay dos maneras de llevar la energía a la gente. Por un lado, es a través de las redes, extender redes eléctricas, más postes, más cables y llegar a la gente. Y por otro lado, llegarles de manera individual. Aquí es importante señalar que estas 90.000 ya construidas, cerca de 50.000 son con soluciones hogar a hogar a través de paneles solares. Pero adicionalmente se ha venido expandiendo la red. Y en promedio nos está costando energizar una familia aproximadamente de 20 millones de pesos. Eso quiere decir que han sido más de 2 billones de pesos los que se han invertido en el cierre de brechas para alcanzar la universalización del servicio de energía eléctrica. ¿Y esa familia que, por ejemplo, tiene un panel solar, de todas formas tiene que pagar algún recibo de la luz, como pagamos aquí en Bogotá? Sí, señor. ¿Esto por qué? Porque los equipos requieren un mantenimiento. Instalar un panel solar, solo el panel solar le daría energía a una familia unas horas del día. Pero la solución con la que le estamos llegando a los hogares no es solamente un panel solar, es un panel, una batería de acumulación y un regulador que permite que esa energía del sol no solamente se genere durante las horas del día, sino que se almacene en una batería y permite que las familias también tengan energía durante las horas de la noche y donde la radiación solar no llega. Esto quiere decir que con esta solución una familia puede tener nevera, televisor, radio durante las 24 horas del día. Muy, muy interesante eso, ¿no? Ahora, ¿estas son iniciativas netamente públicas o el sector privado también ayuda, colabora? Bueno, cuando esa es una discusión de política pública muy de fondo y parte de los retos que el gobierno hemos venido promoviendo es que el gobierno no puede ser el único que lleve la inversión. Esta cifra que le he venido dando hace parte del esfuerzo únicamente público, pero también hemos venido promoviendo que los sectores privados inviertan en las zonas no interconectadas. Y estamos teniendo ejemplos en parques de generación, como lo fue en Puerto Carreño, como lo fue en Hungría, donde los privados realizaron transformaciones de la matriz energética y esto les permitió, por ejemplo, a la población de Puerto Carreño tener 24 horas del servicio energético. Entiendo. Bueno, ¿qué retos quedan para llegar, ojalá, a esos colombianos que todavía no pueden prender un bombillo, no pueden mirar un televisor, no pueden tener una nevera? Porque imagínense una condición así. Bueno, los retos son enormes porque las zonas interconectadas tienen dos problemas. Uno es que ya les estamos contando, familias que nunca habían tenido servicio de energía y que por primera vez lo están teniendo. Pero adicionalmente hay poblaciones como San Andrés, donde las familias tienen energía con plantas diesel. Aquí hay que hacer un reto gigante en la transformación energética y estamos transformando esa matriz. ¿Cuál es el reto ahora y cuál es el legado que dejamos? Unas familias por energizar, 400.000 que nos quedan por energizar, pero adicionalmente más de 1.600 localidades que tienen el servicio o parcial o temporal porque solo les llega energía a través del diesel. Estamos transformando, dejamos proyectos estructurados y esperamos que el próximo gobierno en este proceso de impulso a la transformación de la matriz continúe con esa política de universalización del servicio de energía eléctrica. Doctor Insuasti, muchas gracias por entregarnos este balance y bueno, ahí estaremos muy pendientes entonces de los nuevos anuncios en materia de interconexión de esas zonas muy alejadas que haga el nuevo gobierno. Muchas gracias por estos minutos, una feliz noche. Muchas gracias a ustedes. Este es el avance entonces que se ha tenido en nuestro país. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos datos muy interesantes sobre los jóvenes y sus deseos de cambiar de trabajo. Ya les contamos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 11 billones de pesos y corresponde a la inversión destinada a infraestructura durante ese gobierno, es decir, desde el 2018 hasta el 2022. La cifra incluye los proyectos financiados por la Financiera de Desarrollo Territorial Findeter únicamente. En total fueron 2.184 proyectos cobijados y más de 1.000 obras ejecutadas. Más de 700 municipios se beneficiaron con dichas inversiones.
Y Colombia está recuperándose más rápido que el resto del mundo en cuanto a la llegada de turistas extranjeros. El balance nos lo entrega la presidenta de ANATO, Paula Cortés Calle. Veamos. El turismo receptivo está pasando por un muy buen momento y Colombia está siendo un excelente referente, gracias a que el gobierno nacional, los empresarios del sector y las agencias de viajes le han apostado a la calidad, competitividad, infraestructura y promoción en el país. Cada vez más viajeros visitan a Colombia. Cifras entregadas recientemente por el barómetro de la OMT indicaron que entre enero y mayo del 2022 llegaron cerca de 250 millones de turistas internacionales a nivel mundial, lo que significa una reactivación del 46% respecto al mismo periodo del 2019. Con relación a Europa y América, estas lideraron la recuperación en un porcentaje de 64 y 60% respectivamente al compararse con el mismo periodo del 2019. Sin embargo, para el caso de Colombia, las cifras son aún más positivas, pues entre enero y mayo del 2022, la reactivación en la entrada de visitantes no residentes alcanzó un 86%, con 1.6 millones de viajeros, lo anterior basado en datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esto nos demuestra que seguimos en la senda positiva y estamos cerca de hablar no de reactivación o recuperación, sino de crecimiento. Y llega Juan Fernández con información de cifras y de empresas del país. Juan, buenas noches. ¿De cuál compañía nos quiere hablar en este momento? Adelante, bienvenido. Buenas noches, hoy voy a hablar de negocios textiles, ahora que se conocen los resultados del primer semestre de este año y la recuperación que ya se consolida de Fabricato. Hasta junio, los ingresos de la compañía alcanzaron los 242.000 millones de pesos, un poco más de 51.000 millones comparado con junio de 2021. Y por el lado de las utilidades netas, estas superaron los 5.100 millones, un 100% por encima de las utilidades en esa mitad de año del 2021, en ese modelo que tiene Fabricato, que por un lado tiene un negocio textil en recuperación, con innovación, cambiando unas fibras por otras, temas de economía circular, un COVID que le sirvió en parte en momentos donde existía aún escasez de telas importadas, y por otro lado los ingresos que vienen o llegaron de su negocio inmobiliario. Juan, ¿en qué momento empieza esa recuperación de Fabricato? Recuerdo que no la pasó muy bien hace unos años financieramente por allá durante el derrumbe de Interbolsa. ¿En qué momento se recupera esta compañía? Pues mire, quizás el haberse diversificado de esa forma, incluyendo su negocio textil, pero también el inmobiliario, se debe a buscar en su momento, cuando el negocio no daba, ese uso de terrenos valiosos que conservó la textilera, ejemplo donde funcionó Pantex en Bello, Antioquia, y donde ya se inauguró el centro comercial Parque Fabricato, operado por los chilenos de Parque Arauco, y como dueño en su mayoría Credit Corp Capital. Detrás de esa recuperación de Fabricato, fundada en 1919, está sin duda la organización de Lima, Alianza Fiduciaria, que hace parte del grupo, que en su momento, después de asumir una deuda del desastre de Interbolsa, se convirtió en el principal accionista individual de la compañía. Así asumió el control de la junta directiva, trajo un nuevo presidente, Gustavo Lenis, de Cali, muy cercano a Ernesto de Lima, la cabeza de ese grupo del Valle. Entonces, son buenas noticias al final, las de empresas como Fabricato, que ha sabido sacar la cabeza después de estar casi que perdida en una industria complicada como la de los textiles. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales, porque ahora nos vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, será de 4.268 pesos con 30 centavos. Es que el dólar hoy cayó más de 62 pesos. El petróleo de referencia Brent, ya lo decía el presidente de Ecopetrol, tuvo una caída de más del 3%, se ubicó por debajo de los 95, de los 94 dólares por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 2.247.000 pesos por carga. Para mañana, el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,18%. La acción más valorizada fue la de Cemex Latam Holdings, con una ganancia del 16,85%, y la acción que más cayó, ya les contábamos, Ecopetrol, hoy tuvo un retroceso del 4,01%.
Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Un estudio de Microsoft revela que cada año se agrava más la insatisfacción de los jóvenes con su empleo actual. En el mundo, el 52% de los centennials y de los millennials quieren cambiar ya de trabajo, o por lo menos hacerlo este año. Eso significa un aumento de 3 puntos porcentuales frente al año anterior. En Colombia, otro estudio similar mostró que apenas el 42% de los jóvenes se sienten felices con su actual empleo. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.